Muy buenos días, sean todas y todos ustedes bienvenidos a este módulo 3 y en específico al tema 6 que lleva por título Transformación de las dinámicas de trabajo, humanización contra dominación e ideología. El video con el cual abrimos el blog en esta ocasión es, al igual que en el tema pasado, muy controvertido porque creo que confronta de modo directo pues parte de lo que son nuestros hábitos de consumo y nuestras prácticas de consumo en la actualidad. Gran parte de lo que nosotros vestimos día a día pues proviene de ese entorno, de ese contexto que ustedes en el blog tuvieron a bien analizar y reflexionar desde una perspectiva ética. Sin embargo, para que nosotros podamos contrarrestar, digamos, los argumentos que existen en la actualidad para decir que es difícil que se deje de producir de esa manera masiva en aquellos contextos, pues no basta con que nosotros pues expresemos una arenga moralina o que nosotros lancemos 5 sentencias al aire y digamos eso no es justo, ¿no? Necesitamos condiciones iguales para todos los trabajadores en el mundo. Difícilmente nosotros con ese discurso podríamos lograr modificar en algún modo pues la manera en que se produce en la actualidad. Sin embargo, si pensamos en formas pues más acabadas, más estructuradas para poder argumentar nosotros de un modo adecuado, podríamos nosotros hacer mella, digamos, en la mentalidad de todos aquellos que son capaces de tomar decisiones o que toman decisiones de inversión en contextos empobrecidos. La vez pasada abríamos con esta línea, es decir, si valía la pena mantener condiciones de inversión o invertir en contextos en donde se requería mucho la inversión, pero que pues traía efectos secundarios, en aquel caso era contra la naturaleza, pero en esta ocasión es directamente contra la dignidad y contra la estabilidad o la integridad, de las personas. En este caso yo quisiera partir de lo siguiente: conozcamos cuáles son los argumentos que se dan para poder producir de la manera que ustedes vieron en Bangladesh, y después que nosotros pongamos como réplica algunos argumentos que nos permitirían contrapesar, digamos, esta primera forma en que se justifica las actuales maneras de producción en aquellos contextos y en otros contextos también nacionales de los cuales se vale pues el proceso industrializado y que en ocasiones no tienen como centro a la persona que lo pone en marcha. Muy bien, en principio deberíamos de hablar de que hay razones estratégicas por las cuales se produce de esa manera. La primera de ellas tiene que ver con la reducción de costos. Esta es una razón muy poderosa para que las empresas se mantengan produciendo en ciertas regiones del planeta y que pues mantengan ciertas condiciones laborales en términos de seguridad, de higiene, de maquinaria, de instalaciones que abaratan los costos y que posibilitan pues que los precios de los productos sean competitivos en un mercado cada vez más demandante. También algunas de las razones que se aluden son las deficiencias, es decir, si se detiene la producción para mantener pues o para cambiar las condiciones por unas mejores, muy probablemente podríamos dirían algunos empresarios, pues correr riesgos de costo, pero también de costo de oportunidad en la producción. En una producción sí que está tratando de responder a una demanda del mercado cada vez más alta. Este tipo de productos, por ejemplo, en este caso las prendas, los textiles de ciertas marcas, sí tienen una alta demanda en el mercado y es un mercado impaciente que no puede esperar a que las condiciones cambien y sobre todo que no está dispuesto a pagar un precio más alto para que esas condiciones cambien. A esto deberíamos de sumar otra cuarta condición, que es el asunto del marco legal. Sí, en algunos contextos, como ya lo veíamos en la ocasión pasada, en algunos contextos pues las condiciones legales, por decirlo de algún modo, pues permiten mediante leyes laxas que la explotación del hombre por el hombre se dé de manera muy acentuada. A eso deberíamos de agregar, pues quiero volver al punto anterior, que hay una demanda cada vez más creciente, una demanda que tiene un costo humano muy alto. Y voy a hacer referencia a Paola Rubial, ¿sí?, que nos ofrece algunos datos, por ejemplo, de lo que actualmente sucede en India. Voy a tratar de leer aquí con
la distancia en esta forma en la que estoy grabando. Miren, dice Paola, India es un país caracterizado por tener niveles muy determinados en cuanto a la jerarquía de la población. Esto quiere decir que existe un gran hueco entre la sociedad. Según el reporte de ISEX, ¿sí? La confección textil es el 4% del PIB indio. A pesar de ser el segundo mayor fabricante de este sector en el mundo, en la industria predomina la falta de organización y tecnología, por la que la mayor parte del trabajo es realizado por personas. Se calcula que la industria textil vale alrededor de 14,000 millones de dólares. Además del ingreso que genera esta industria, hay que recordar que la India cuenta con una de las poblaciones más grandes del mundo, aproximadamente 1.200 millones de habitantes, y conociendo la situación de la industria y de la población, pues es por esa razón que se ve tanta desigualdad y problemas. Entonces, al haber tantas facilidades para tratar al trabajador como se le antoje al empleador, se lo plantea Paula, India se ha convertido en un centro de violación de los derechos laborales, trabajando 72 horas a la semana, recibiendo 30 euros al mes y arriesgando sus vidas en establecimientos que no están preparados para ser fábrica. Grandes empresas deciden establecer sus maquilas en estos lugares, entre ellos Tommy, Timberland, H&M, Marks & Spencer, Diesel, Gap, C&A, El Corte Inglés, Inditex, Corte Fiel, etc. Estos datos que recoge Paola pues, nos hacen pensar dos cosas. Pareciera que gran parte de la población en la India está obligada o ha sido empujada por sus condiciones socioeconómicas a laborar bajo en este marco de industrias que explotan a la población o por lo menos que no las tratan con dignidad, y por otro lado que también pues hay un interés por las grandes marcas de invertir en aquellos contextos porque aprovechan los vacíos o la flexibilidad legal que hay en aquella región del planeta. Ahora, si agregamos que esta sociedad es jerarquizada en términos de castas, pues es probable que haya personas que por su condición de nacimiento pues sean utilizadas solo como medio para producir bajo el mando de ciertas personas. Imagínense ustedes salir a la casa de estas personas que están en la casta más baja de la población, pues a nadie le importaría por razones culturales que estas personas fueran tratadas con dignidad. De ahí que pudiéramos nosotros saltar, digamos, a las razones de carácter ético para poder contrapesar o para poder replicar esto que sucede en estos contextos. ¿Cuáles son esas razones morales, por decirlo de alguna manera? En principio, los derechos humanos, ¿sí? Es decir, las condiciones actuales en las que se desarrolla el trabajo pues rompen de manera flagrante con los derechos que debe de tener cualquier persona, pero sobre todo con los derechos laborales a los que puede y debe aspirar cualquier trabajador. En este caso, por ejemplo, Carla de Puebla y Ruth Pavón nos dicen que los derechos humanos deberían de ser una guía que permita a los empresarios responder por lo menos a ciertas digamos, lineamientos o demandas de carácter internacional para que se hagan válidas en cualquier contexto del planeta. Y con ello, obviamente, si hablamos de derechos, pues vamos al corazón de estos, que es la dignidad humana. Es decir, ¿cómo podemos hacer para que las condiciones laborales actuales de estos contextos en donde la gente está dispuesta a partirse el alma y la vida, a entregarla prácticamente por trabajar, pues puedan ellos desempeñar un trabajo en donde no sean solamente mediatizados, en donde no sean utilizados solo como un medio? ¿Cómo pudiéramos hacer para que la persona pueda recuperar su dignidad o mantenerla por lo menos a flote en esos contextos? Bueno, tratando de propiciar condiciones, como nos dice Daniel Arceo y Alejandra Canovio de Sonora, tratando de asegurar condiciones que garanticen que la persona puede ser libre, autónoma, que la persona puede tomar decisiones, que la persona es capaz de mantener a flote su autonomía, su dignidad, su condición de ser humano, que no es solamente una pieza más en ese contexto. Y para ello, por ejemplo, en el caso de Daniela, pues nos da una serie de alternativas, de soluciones que a mí me parecen viables y que yo creo que podrían ponerse a la consideración de los empleadores. Por ejemplo, dice Daniela, la primera solución sería que si fuera posible, como ya se abordó en el blog pasado, los países que manufacturan textiles pudieran incrementar sus precios uniformemente para que de tal manera se pudieran disminuir las horas de trabajo, se procurara un mejor sueldo a los empleados
y resultara en beneficio económico tanto para el país como para la industria textil y en este caso para las personas. Si las utilidades, si bien es cierto, pudieran verse un poco mermadas, no dejarán de ser grandes utilidades porque definitivamente las condiciones en aquellos países son muy ventajosas para las grandes empresas. Por otro lado están las condiciones de trabajo de los empleados. Dice Paula, mediante el alza de los precios también se podría conseguir, claro, con apoyo de la normatividad gubernamental, que los empleados trabajaran en mejores condiciones y en horarios, por ejemplo, y ahí viene la autonomía, la capacidad de tomar decisiones y no sentirse solo utilizado como un medio, sí tener horarios más flexibles, instituir leyes que obliguen a los patrones para establecer mejores pagos y sobre todo cuando se trabaje en horas extras. Entonces, esto nos permitiría tener unos mínimos básicos. No aspiramos obviamente a que los trabajadores del sureste asiático o de la India en particular tengan, o de Bangladesh, tengan las mismas condiciones que van a tener, por ejemplo, en Alemania o en Canadá. Sería iluso pensar en estos términos porque son normativas muy diferentes. Sin embargo, sí podríamos pensar y sí podríamos asegurar que si cumplimos con unos mínimos morales a nivel internacional, podríamos asegurar la dignidad del trabajador. Entonces, de lo que se trata es que nosotros podamos establecer estas condiciones, pero que también cada vez que nosotros vamos a hacer una elección de compra, cada vez que nosotros vamos a ser parte de esta cadena de valor, pues pensemos como dice el ejercicio, ¿no? Que tratemos de ponernos en el lugar del otro, que podamos con nuestra imaginación dejar por un momento nuestra situación y meternos en la carne de ellos, en la piel, en los dedos, en los zapatos, en su realidad y desde ellos juzgar y pensar qué condiciones laborales para nosotros resultarían verdaderamente justas, deseables, humanas con relación a nuestra propia dignidad. Y si nosotros aceptamos esas condiciones, pues nosotros estaríamos entonces frente a la posibilidad de tener un trabajo que reúna condiciones de trabajo digno. Claro, cuando las personas estamos cuerdas o somos cuerdas, no aceptaríamos condiciones que atentaran en nuestra contra. Entonces, de lo que se trata es eso, que nosotros, de nuevo, tratemos de establecer unos mínimos, ¿sí? Que aseguren la dignidad laboral para todos los trabajadores en el mundo, que nosotros apostemos por una responsabilidad social empresarial en donde abonemos esta triple cuenta de resultados económicos, sociales y medioambientales, ¿sí? Porque el planeta y las condiciones en las cuales se desarrolla el mundo del trabajo no van a resistir muchos años más. De ahí que invertir en condiciones para que esta triple cuenta de resultados se dé, resulta no solamente económicamente rentable, sino también éticamente viable y por lo tanto abonará a la sostenibilidad y a la rentabilidad en el largo plazo de las organizaciones. También tratando de recuperar esa naturaleza creativa del trabajo, esa naturaleza transformadora, no solamente de las condiciones materiales, sino transformadora de la vida de las personas. Y por último, ponernos en el lugar del otro. Si nosotros logramos reunir estas cuatro condiciones o pensar en torno a estas cuatro condiciones, tendremos buenos argumentos para responderle a aquellas personas que piensan solamente a partir de esa racionalidad estratégica que no tiene más horizonte que la maximización de los resultados. ¿Sí? Nos vemos a la próxima. Hasta luego.